Después de pagar un viaje de 8,000 pesos para mi hijo y mi nuera, me enteré por teléfono de que planeaban ponerme en una residencia de ancianos tan pronto como regresaran. Después de que pague por mi viaje, la dejaré en un hogar. Mi nuera dijo, olvidando que el teléfono seguía encendido. Lo que ella no sabía, mientras disfrutaban de Europa a mi costa, era que yo estaba elaborando un plan que cambiaría nuestras vidas para siempre. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y escribe en los comentarios desde donde estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Siempre he oído que la vejez nos hace invisibles. A los 72 años, comenzaba a entender lo que eso significaba. No por la fragilidad del cuerpo que eventualmente vendría, sino por la forma en que las personas a mi alrededor empezaron a verme, o más bien a no verme. Era una tarde de jueves cuando todo cambió. El teléfono sonó mientras regaba las begonias en el porche. Era Valerie, mi nuera, preguntando por algunos detalles del viaje a Europa que había insistido en pagar para ella y mi hijo David. Una segunda luna de miel, dijo ella. Algo que necesitaban desesperadamente para reavivar su matrimonio de 15 años. Por supuesto, querida, respondí, feliz de ayudar. Después de todo, ¿para qué más sirvió el dinero que Charles y yo ahorramos durante 40 años de trabajo si no es para ver felices a nuestros seres queridos? El viaje costó casi 8,000 pesos, pero el abrazo apretado de Valerie y su radiante sonrisa cuando le ofrecí pagar valieron cada centavo. Cuando la llamada parecía haber terminado, dejé el teléfono inalámbrico en la encimera de la cocina. Fue entonces cuando me di cuenta de que Valerie no había colgado correctamente. Las voces seguían saliendo del receptor. Debería haber terminado la llamada de inmediato, pero algo me mantuvo paralizado. Te lo juro, Sara, esta anciana es tan ingenua. La voz de Valerie crujió por el altavoz mientras hablaba con su hermana. Ella simplemente me dio 8,000 pesos sin hacer preguntas. David piensa que deberíamos esperar hasta después del viaje para mencionar la residencia de ancianos, pero honestamente, estoy cansado de fingir que me importan sus historias y quejas. Mis manos empezaron a temblar incontrolablemente. El teléfono casi se me escapa de los dedos mientras la sangre parecía congelarse en mis venas. Lo mejor es que ella realmente cree que estamos agradecidos. Valerie continuó con una risa que me revolvió el estómago. Quiero decir, ¿de verdad piensa que queremos pasar nuestro viaje pensando en ella? Este viaje es para escapar de toda esa responsabilidad. Tan pronto como volvamos descansados y bronceados, comenzaremos a mirar esas instalaciones. Ya encontré 3 buenas opciones que aceptan Medicaid. Me desplomé en la silla de la cocina, mis piernas de repente incapaces de sostenerme. Medicaid. No era pobre. Tenía inversiones de ahorro, una casa pagada. ¿Por qué estaría Valerie buscando instalaciones que acepten Medicaid a menos que planee llevarse todo lo que tengo primero? El momento es perfecto, continuó Valerie. Últimamente ha estado teniendo esos momentos de mayor, olvidando dónde puso las llaves, repitiendo historias. Será fácil convencer a la gente de que necesita atención profesional. Esos momentos de la tercera edad que mencionó no eran signos de demencia. Eran signos de soledad. Olvidé mis llaves porque estaba distraído pensando en lo silenciosa que se había vuelto mi casa. Repetía historias porque estaba desesperada por una conversación, por alguien que realmente me escuchara, y los llamaba todos los días porque eran mi única familia desde que Charles murió hace 5 años. Supongo que le daremos un mes después de que volvamos, continuó Valerie. La haremos sentir útil una última vez ayudándonos con alguna emergencia inventada. Tal vez decirle que David necesita una cirugía o algo así. Haz que firme un poder notarial por su propio bien y luego, boom, estará en una buena instalación donde profesionales capacitados podrán cuidarla mejor de lo que nosotros podríamos. Y la forma sarcástica en que dijo profesionales capacitados dejó claro que no estaba pensando en mi bienestar. Quería que me apartara mientras mantenía el acceso a mi dinero. La casa sola vale 300,000. Valerie calculó fríamente, además de lo que tiene en ahorros e inversiones. David piensa que probablemente estamos hablando de $500,000 en total. No está mal por aguantar la necesidad de una anciana unas semanas más. $500,000. Estaban calculando mi valor como si ya estuviera muerto. Mi pecho se apretó. Por un momento, me preocupé de estar teniendo un ataque al corazón. El estrés, el shock, la completa traición de confianza fue abrumador. Solo tengo que seguir interpretando el papel de la nuera amorosa hasta después del viaje. Valerie continuó, sonríe cuando me muestre fotos de bebé de David por 100ª vez.
Pretender que me importa su jardín o las historias de su club de lectura. Actúa agradecido por su generoso regalo. Dios, si tan solo supiera cuánto me molesta fingir gratitud por un dinero que de todos modos debería haber sido nuestro hace años. Dinero que debería haber sido suyo. Trabajé 40 años por él. Ahorré cada centavo. Sacrifiqué vacaciones y lujos para poder dejarle algo a David. Pero aparentemente pensaban que tenían derecho a ello ahora, mientras yo todavía estaba viva, todavía capaz de tomar mis propias decisiones. Lo mejor de todo es que probablemente nos agradecerá por ponerla en un lugar seguro. Valerie se rió de nuevo. Está tan desesperada por la aprobación que se convencerá de que lo hacemos por amor. Ni siquiera tendremos que sentirnos culpables porque en realidad ella estará agradecida. Esa risa, cruel y calculadora, finalmente rompió el hechizo que me mantenía escuchando. Colgué el teléfono con manos temblorosas y me senté en mi cocina mientras el sol de la tarde se filtraba por las ventanas que Charles había instalado cuando compramos esta casa hace 35 años. El silencio se sentía diferente ahora. Antes era soledad. Ahora se sentía peligroso. Estaba sola en esta casa sin nadie que me protegiera de las personas que me veían como nada más que una cuenta bancaria con una anciana inconveniente adjunta. Pensé en todas las veces que Valerie lavó mi cocina, pidió mis recetas, trajo a sus hijos para visitar a su abuela. Todo había sido un acto. Cada abrazo, cada yo también te quiero, mamá. Louise. Cada sonrisa agradecida era una manipulación calculada. Mis manos aún temblaban cuando agarré mi bolso y saqué mi talonario de cheques. Allí, con mi propia letra, estaba el cheque que había escrito solo 2 días antes. $8 para escapadas románticas a Europa. Estaba tan orgulloso de darles este regalo, tan feliz de ver la emoción de Valerie. La ironía era amarga. Acababa de pagar el viaje que ellos tomarían antes de esconderme como un mueble no deseado. Mientras miraba el talonario de cheques, algo dentro de mí cambió. El shock comenzó a desvanecerse, reemplazado por una claridad que no había sentido en años. Valerie y David pensaban que eran tan inteligentes, planeando mi vida sin mi conocimiento, calculando mi valor, decidiendo mi futuro. No tenían idea de con quién se estaban metiendo. Podría tener 72 años, pero no estaba indefensa. No estaba confundido, y desde luego no iba a irme tranquilamente a cualquier instalación que hubieran elegido para mí. Fui a mi dormitorio y abrí la vieja caja de madera donde Charles guardaba sus documentos importantes. En el fondo, detrás de las perlas de mi abuela, había una tarjeta de visita. Tenía 5 años, pero seguía siendo válido. Gabriel Rivera, abogada, especialista en derechos de los ancianos. Ella había manejado el testamento de Charles y me dijo que llamara si alguna vez necesitaba algo. Era hora de hacer esa llamada. Valerie quería jugar con mi dinero en mi vida. Está bien. Pero estaba a punto de descubrir que este juego en particular tenía reglas que ella no conocía, y que yo era mucho mejor en el de lo que ella podría imaginar. Gabriel aceptó verme a la mañana siguiente, aunque podía escuchar la preocupación en su voz cuando la llamé. Apenas dormí esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba la risa de Valerie resonando en mi cabeza, la cruel diversión en su voz cuando hablaba de mis momentos de senilidad y de lo agradecida que estaría por la atención profesional. Reproduje conversaciones de los últimos meses, buscando señales que había pasado por alto. ¿Cuántas veces había intercambiado Valerie miradas cómplices con David cuando repetía una historia? ¿Cuántas veces habían puesto los ojos en blanco a mis espaldas cuando pedía ayuda con mi computadora o quería mostrarles fotos de mi club de jardinería? Lo peor era recordar lo mucho que había intentado ser la suegra perfecta. Cuando David trajo a Valerie a casa hace 15 años, estaba decidida a no ser una de esas madres entrometidas. Les di espacio, respeté sus decisiones, ofrecí ayuda sin ser insistente. Pensé que había construido una relación genuina con Valerie. Pero acostada en la oscuridad, empecé a recordar las cosas de manera diferente. Como aquella vez que Valerie elogió mis pendientes de diamantes, los que Charles me regaló para nuestro 30 aniversario. Son hermosos, mamá Louise. Se verían perfectas con mi vestido para la ceremonia de renovación de votos que estamos planeando. Me los quité en ese momento y se los di, conmovida de que quisiera llevar algo mío para una ocasión tan importante. Pero nunca hubo una renovación de votos. Valerie simplemente se quedó con los pendientes. O cuando admiró el juego de porcelana de mi abuela, el que estaba guardando para heredarlo. David tiene mucha suerte de venir de una familia con herencias tan hermosas, dijo ella. Crecí sin nada especial como esto.
Dentro de una semana, insistí en que se llevara el juego para su comedor. Le dije que le sacarías más provecho que yo. Pero usaban platos de papel para todo y mantenían la porcelana guardada en un gabinete como un trofeo. El patrón estaba ahí si hubiera estado dispuesto a verlo. Valeria admiraba algo, hacía un comentario melancólico sobre no tener cosas bonitas, y yo inmediatamente se lo ofrecía. Ella protestaría lo suficiente para que yo insistiera, y luego aceptaría con lágrimas de gratitud. Me sentía tan bien por mi generosidad, tan contento de poder dar cosas bonitas a mi familia. Ahora lo entendía. Había sido una manipulación calculada desde el principio. La oficina de Gabriel no había cambiado mucho en 5 años. Las mismas sillas de cuero color vino, la misma pared de libros de derecho, la misma sensación de competencia tranquila. Pero Gabriel se veía más vieja, con más canas, y cuando me vio, su sonrisa profesional se convirtió en una preocupación genuina. Louise, pareces como si no hubieras dormido. ¿Qué ha pasado? Había preparado lo que iba a decir, pero al sentarme allí, las palabras simplemente salieron. Le conté sobre la llamada telefónica, los planes de Valerie, la investigación sobre asilos de ancianos y los cálculos de mi patrimonio neto. Gabriel escuchó sin interrupciones, tomando notas. Su expresión se volvía más sombría con cada detalle. Louise, tengo que preguntar, dijo finalmente. ¿Tienes algún problema cognitivo, problemas de memoria, confusión, algo que pueda respaldar sus afirmaciones? La pregunta dolió, pero entendí por qué tenía que hacerla. No, a veces olvido dónde pongo las llaves, pero tengo 72 años, no 92. Recuerdo todo con claridad, incluso conversaciones de hace 20 años. Mi doctor me hizo un chequeo completo el mes pasado y dijo, estoy en excelente salud para mi edad. Gabriel Asensio. Bien, vamos a documentarlo. Pero, ¿qué exactamente quieres hacer con esta situación? Enfrentarlos directamente podría hacer que aceleren su cronograma. He pensado en esto toda la noche. No quiero confrontarlos. Aún no. Primero, quiero protegerme. Asegúrate de que no puedan tocar mi dinero ni obligarme a ingresar a una institución en contra de mi nueva voluntad. Un enfoque inteligente, dijo Gabriel, tomando una libreta legal. Empecemos con tu configuración actual. ¿Quién tiene el poder notarial? Nadie. Charles y yo nunca vimos la necesidad, y después de que él murió, simplemente no pensé en ello. ¿Quién es el beneficiario en tus cuentas y pólizas de seguro? David es el beneficiario principal de todo. Tengo alrededor de 0,000 en ahorros, otros 50,000 en inversiones. La casa vale unos 300,000 pesos y hay una póliza de seguro de vida por otros 0,000. Gabriel anotó los números. Entonces, alrededor de 750,000 pesos en total. Eso es lo suficientemente sustancial como para motivar un mal comportamiento. Me miró directamente. Louise, tengo que preguntarte algo difícil. ¿Crees que David sabe del plan de Valerie? Había temido esta pregunta toda la noche. David era mi único hijo. Mi niño pequeño que solía correr a mi regazo cuando tenía pesadillas. El niño que lloraba cuando accidentalmente pisaba un bicho. Que me traía dientes de león como si fueran rosas preciosas. Pero ese niño se había convertido en un hombre que aparentemente pensaba que su madre era una carga. Ella dijo que ya estaba a bordo. Sí, sir. Ella dijo que estaba cansado de mis llamadas y visitas. La expresión de Gabriel se suavizó. Lo siento mucho, Louise. Eso debe ser devastador. Lo es, pero no puedo dejar que me impida protegerme. Gabriel sacó varios documentos de su archivador. Esto es lo que vamos a hacer. Primero, crearemos un documento integral de poder notarial que requiera que 2 médicos independientes certifiquen cualquier deterioro cognitivo antes de que pueda ser activado. En segundo lugar, estableceremos un fideicomiso revocable y trasladaremos sus activos a él con instrucciones muy específicas sobre sus preferencias de cuidado. En tercer lugar, crearemos una directiva anticipada que indique explícitamente que no desea ser ingresado en una residencia de ancianos a menos que estés físicamente incapacitado e incapaz de cuidar de ti mismo. ¿Cuánto tiempo tomará eso? Si nos movemos rápido, podemos tener todo cerrado en una semana. Pero hay algo más que debes considerar. Si planean declararte incompetente, podrían intentar impugnar estos documentos. Necesitamos asegurarnos de que tengas evaluaciones médicas y psicológicas recientes en el expediente para demostrar tu competencia mental. Sentí una oleada de ira al pensar en el desprecio casual de Valeria hacia mis momentos de confusión. ¿Puedes recomendarme a alguien?
Dra. Patricia Hayes. Se especializa en evaluaciones geriátricas. Ha testificado en audiencias de competencia y sus evaluaciones son consideradas el estándar de oro en la corte. Mientras Gabriel esbozaba el plan, sentí algo que no había experimentado en meses. Control. Durante demasiado tiempo, simplemente me había dejado llevar, permitiendo que Valeria y David tomaran decisiones sobre las cenas familiares, los planes de vacaciones e incluso qué regalos comprar a los nietos. Me convencí de que estaba siendo flexible, pero en realidad estaba cediendo mi poder poco a poco. Hay una cosa más, dijo Gabriel, recogiendo los documentos. Mencionaste que van a hacer este viaje a Europa que pagaste tú. ¿Cuándo se fueron? El próximo viernes, se irán por 2 semanas. Gabriel sonrió, y por primera vez esa mañana, no fue una sonrisa de simpatía. Era estratégica. Perfecto. Eso nos da tiempo para implementar todo mientras ellos están fuera. Para cuando regresen, estarás legalmente protegido de todas las maneras posibles. Al salir de la oficina de Gabriel, me sentí más ligera de lo que había estado en meses. El sol de la mañana parecía más brillante, y por primera vez desde que murió Charles, me sentí como yo misma de nuevo. No la viuda solitaria que estaba agradecida por cualquier atención. No la abuela conveniente que existía para proporcionar apoyo financiero. Pero Louise Herrera, una mujer que trabajó 40 años, crió a un hijo, sobrevivió a la muerte de su esposo y no iba a ser desechada como un viejo mueble. Los días siguientes pasaron en un torbellino de actuaciones cuidadosas y preparativos secretos. Tenía que mantener mi rutina normal con Valeria y David mientras construía en silencio mi fortaleza de protección legal. Era agotador pero también extrañamente emocionante. Cada sonrisa que le daba a Valeria, cada respuesta agradecida a su falsa amabilidad, ahora era parte de mi propia actuación. El miércoles por la tarde, Valeria llamó para finalizar algunos detalles del viaje. Mamá Louise, ¿estás absolutamente segura de cubrir también el seguro de viaje? Son otros 300 pesos, pero David piensa que deberíamos tenerlo por si acaso. Por supuesto, querido, dije, haciendo que mi voz sonara lo más cálida posible. Quiero que ustedes dos lo pasen de maravilla sin preocupaciones. Eres un ángel, exclamó Valeria. No sé qué haríamos sin ti. Ah, y estaba pensando que mientras estemos fuera, tal vez no deberías estar solo en esa gran casa. ¿Te gustaría que le pida a mi hermana Sara que te revise? Incluso podría quedarse a dormir algunas noches si te sientes solo. Mi sangre se heló. Sara sería la espía de Valeria, informando sobre mis actividades, mis visitantes, mi correo. Eso es muy considerado, pero estaré bien. Tengo mi club de lectura, mi club de jardinería. Mucho para mantenerme ocupado. Bueno, si cambias de opinión, solo llama a Sara. Le daré tu número antes de irnos. Después de colgar, me senté en mi cocina, sintiéndome como si estuviera en una película de espías. Valeria ya estaba posicionando a personas para que me vigilaran, probablemente esperando reunir pruebas de confusión o declive. Pero yo también podría jugar a ese juego. El jueves por la mañana, tenía mi cita con la doctora Patricia Hayes. Su consultorio estaba en un edificio médico en el centro, y su sala de espera estaba llena de pacientes mayores y sus hijos adultos. Observé las interacciones con atención. Algunos niños parecían realmente interesados, haciendo preguntas y tomando notas. Otros parecían impacientes, desplazándose por sus teléfonos mientras sus padres respondían a las preguntas de la recepcionista. La doctora Hayes era una mujer pequeña y precisa con ojos amables detrás de unas gafas de montura de alambre. Pasó 2 horas conmigo realizando pruebas de memoria, evaluaciones cognitivas y una revisión exhaustiva de mi historial médico. Me hizo recordar listas de palabras, resolver problemas de matemáticas, dibujar formas y responder preguntas sobre eventos actuales. Señora Herrera, dijo cuando terminamos, su función cognitiva es excelente para alguien de cualquier edad, y más aún a los 72 años. Tu memoria es aguda, tu razonamiento es claro y tu juicio parece sólido. Voy a preparar un informe completo documentando tu competencia mental. Doctor, ¿puedo preguntarle algo? Si alguien quisiera declararme incompetente, ¿qué tendrían que demostrar? Su expresión se volvió seria. Necesitarían evidencia médica de un deterioro cognitivo significativo, instancias documentadas de mal juicio que te pusieran en riesgo y testimonios de personas que interactúan contigo regularmente. Basado en lo que he visto hoy, cualquiera que haga tal afirmación tendría que estar basándose en pruebas fabricadas. Esa tarde,
Regresé a la oficina de Gabriel para firmar los documentos que ella había preparado. El poder notarial requería que 2 médicos independientes certificaran cualquier deterioro cognitivo. El fideicomiso protegió mis activos. La directiva anticipada detallaba mis preferencias de cuidado en un lenguaje claro y sin ambigüedades. Louise Cass Gabriel dijo mientras firmaba la última página, hay algo más de lo que deberíamos hablar. ¿Qué pasa si intentan manipularte emocionalmente? Afirmar que estás lastimando a David o siendo cruel con tus nietos. Yo también había estado pensando en esto. David tenía 2 hijos. Gaby, que tenía 16 años, y Dylan, 14. Eran buenos chicos, pero rara vez los veía. Valerie siempre tenía excusas de por qué estaban demasiado ocupados con la escuela y las actividades. Los nietos apenas me conocen, dije con tristeza. Valerie se ha asegurado de eso. Me ha estado aislando de ellos durante años. Ese es otro patrón que vemos en estas situaciones. Gabriel Asensio. El manipulador aísla a la víctima de otros miembros de la familia, de modo que se convierten en la relación principal. Hace que la víctima sea más dependiente y le da al manipulador más control. La mañana del viernes llegó más rápido de lo que esperaba. Valerie y David se iban al aeropuerto al mediodía y ella había insistido en pasar por un café antes de que se fueran. Quiero despedirme como se debe, había dicho. Y tal vez podrías darme esa receta de tus galletas con chispas de chocolate. Me encantaría intentar hacerlas mientras estamos en el hotel. Llegó a las 10 luciendo emocionada y hermosa con su nuevo atuendo de viaje. Claramente había gastado dinero preparándose para este viaje. Su cabello estaba recién teñido, sus uñas perfectamente hechas, y llevaba un bolso nuevo que probablemente costaba más de lo que la mayoría de las personas gastan en comestibles en un mes. Mamá, Louise, te ves maravillosa, dijo, abrazándome con fuerza. ¿Estás emocionada por nosotras? No puedo creer que finalmente estemos haciendo este viaje. Estoy encantada por ustedes dos, respondí, sirviendo café en mi vajilla de segunda mejor calidad. Había aprendido la lección sobre usar la buena vajilla cuando estaba cerca de Valerie. Te traje algo, dijo, sacando una pequeña caja envuelta de su bolso. Vi esto en el mostrador de joyería y pensé en ti. Dentro había un collar con un colgante sencillo, del tipo que encuentras en una tienda departamental por 30 pesos. Acababa de gastar 8,000 pesos en sus vacaciones, y ella me trajo un baratija que costó menos de lo que gasto en comestibles en una semana. Es hermoso, querida. Gracias. Pensé que podrías ponértelo y pensar en nosotros mientras estamos fuera, dijo, inclinándose conspiratoriamente. David está tan emocionado. Ha estado trabajando tan duro últimamente, y este viaje es exactamente lo que necesita. Sabía que David siempre había sido propenso a la ansiedad, incluso de niño. Pero también sabía que la mayor parte de su estrés reciente provenía de la presión que Valerie le ponía para mantener un estilo de vida que no podían permitirse solo con su ingreso. ¿Qué es lo que más te emociona ver? Pregunté, interpretando mi papel. Oh, todo. San Francisco, Valle de Napa y Los Ángeles. Estamos haciendo un tour de vinos en Napa, y David reservó una clase de cocina en la. Y el hotel en San Francisco tiene un spa que parece absolutamente divino. La escuché hablar sobre sus actividades planeadas, calculando mentalmente el costo. 8,000 pesos era solo el comienzo. Probablemente gastarían otros 5,000 en comidas, compras y actividades. Dinero que no tenían, lo que significaba que volverían con deudas, lo que a su vez significaba que necesitarían aún más mi ayuda, y esa era precisamente la razón por la que querían ponerme en un hogar, para poder acceder a mis ahorros sin tener que pedir permiso ni sentir gratitud. Debería irme, dijo Valerie, finalmente mirando su reloj. David se pone nervioso si no llegamos al aeropuerto temprano, pero mamá Louise, quiero que sepas cuánto significa esto para nosotros. Eres la persona más generosa que conozco. Y me abrazó de nuevo, y olí su perfume caro. Vi su maquillaje perfecto. Sentí la suavidad de su suéter de cachemira. Todo en ella era pulido, hermoso y completamente falso. Que te diviertas mucho, dije. No te preocupes por nada aquí. Solo disfruten. Lo haremos. Y cuando volvamos, tal vez podamos planear algo especial para tu cumpleaños el próximo mes. Estaba pensando en ese encantador restaurante en el centro, el de la banda de jazz. Mi cumpleaños. Valerie lo había olvidado los últimos 3 años seguidos, solo recordándolo cuando David se lo recordaba días después. Ahora, de repente, estaba planeando celebraciones porque pensaba que podría ser mi último cumpleaños fuera de un hogar de ancianos.
Después de que se fue, me quedé en la ventana de la cocina, viéndola alejarse en el coche que les había ayudado a comprar. La casa se sentía diferente ahora, no solitaria, sino tranquila. Durante las próximas 2 semanas, no tendría que fingir. No tendría que sonreír cuando Valerie hiciera comentarios sutiles sobre mi edad o mi olvido. No tendría que escuchar el suspiro cada vez más impaciente de David cuando le pedía ayuda con la tecnología. Era libre de ser yo mismo. Y lo más importante, era libre para protegerme. Gabriel me había dado una lista de tareas para completar mientras ellos estaban fuera. Primero, visitar mi banco y eliminar el nombre de Valerie de mi lista de contactos de emergencia. Segundo, cambia las cerraduras de mi casa. En tercer lugar, reunirme con mi asesor financiero para trasladar mis inversiones al nuevo fideicomiso. Mientras agarraba mi bolso y las llaves del coche, vi mi reflejo en el espejo del pasillo. Me veía diferente de alguna manera, más alerta, más decidida. La mujer que me miraba no era una viuda indefensa esperando ser desechada. Era alguien que había pasado 40 años trabajando, ahorrando y planificando para el futuro. Valerie y David pensaban que sabían cómo sería ese futuro. Estaban a punto de descubrir cuán equivocados estaban. Lo primero que hice después de que Valerie y David se fueron al aeropuerto fue ir a mi banco. Había sido cliente de First National durante 30 años, y el gerente, Robert Miller, había manejado mi cuenta desde que Charles murió. Me conocía lo suficientemente bien como para estar genuinamente preocupado cuando le pedí hablar con él en privado. Señora Herrera, ¿todo está bien? Pareces preocupada. Me había preparado para esta conversación, sabiendo que necesitaba tener cuidado con lo que revelaba. Robert, necesito hacer algunos cambios en mis cuentas. Quiero quitar a mi nuera como contacto de emergencia y beneficiaria. Sus cejas se arqueaban ligeramente. Por supuesto, podemos hacerlo. ¿Puedo preguntar por qué? La última vez que hablamos, mencionaste lo útil que fue Valerie con tus asuntos financieros. Ese era el problema. Había sido demasiado confiado, demasiado ansioso por presumir lo maravillosa que era mi relación con ella. He decidido que quiero simplificar las cosas, dije con cuidado. Mantener mis asuntos financieros más privados. Roberta asintió, aunque podía notar que percibía que había más en la historia. Pasamos 1 hora actualizando mis cuentas, eliminando el acceso de Valerie y estableciendo nuevos protocolos de seguridad. También solicité que cualquier consulta sobre mis cuentas se dirija a mí personalmente, sin que se proporcione información a los miembros de la familia. Señora Herrera, dijo Roberta al terminar, espero que no le moleste que pregunte, pero estos cambios parecen bastante repentinos. Si tiene alguna preocupación sobre abuso o manipulación financiera, tenemos recursos para ayudar. La amabilidad en su voz casi me hace derrumbarme. Durante meses, me había sentido tan sola, tan insegura de mis propias percepciones. Tener a un profesional que validara que mis preocupaciones eran legítimas fue más reconfortante de lo que esperaba. Gracias, Robert. Solo estoy siendo cauteloso. Mi próxima parada fue el cerrajero. Nunca había cambiado las cerraduras en todos los años que había vivido en esta casa, pero Gabriel había insistido en que era necesario. Si tienen llaves y acceso sin restricciones a tu hogar, ella había explicado que pueden montar pruebas de confusión o deterioro moviendo cosas, escondiendo documentos importantes, e incluso trayendo testigos para verte en un estado de angustia fabricado. El cerrajero, un hombre amable llamado George, llegó esa tarde. Mientras trabajaba, charlaba sobre la seguridad del hogar, mencionando que había visto un aumento en los casos de abuso a personas mayores donde los miembros de la familia utilizan su acceso para manipular situaciones. Lo triste es que, dijo George mientras instalaba la nueva cerradura, la mayoría de estos ancianos nunca lo ven venir. Confían completamente en su familia hasta el final. Mientras George trabajaba en las cerraduras, recorría mi casa con nuevos ojos. En la habitación de invitados donde se quedaron Valerie y David cuando nos visitaron, encontré cosas que había pasado por alto. Una carpeta escondida bajo el colchón contenía impresiones de sitios web de hogares de ancianos, notas escritas a mano por Valerie que enumeraban mis activos y sus valores estimados. Incluso una tarjeta de presentación de un abogado especializado en procedimientos de tutela de emergencia. Mis manos temblaban mientras leía las notas de Valerie. Ella había estado planeando esto durante meses, tal vez más. Ella había calculado no solo mi valor financiero, sino también los costos mensuales de las casas, el cronograma para vender mi casa, incluso las implicaciones fiscales de heredar mi patrimonio. Una nota me puso los pelos de punta. El médico de Louise es un éxito,
preguntar sobre problemas de memoria, obtener documentación oficial del deterioro. Valerie planeaba acompañarme a mi próxima cita médica, armada con historias fabricadas sobre mi confusión y olvido, con la esperanza de que un médico documentara problemas cognitivos que no existían. Reuní todos los papeles y los metí en una bolsa para llevárselos a Gabriel. Era evidencia de premeditación, prueba de que el plan de Valerie no era una idea espontánea, sino un esquema cuidadosamente orquestado. El martes por la mañana, me reuní con mi asesora financiera, Jeanette Morris. Al igual que Robert en el banco, Jeanette había trabajado con Charles y conmigo durante años. Era una mujer sin rodeos en sus 50 años que había construido su práctica atendiendo a jubilados y viudas. Louise Gabriel Rivera llamó ayer para discutir la creación de tu nuevo fideicomiso. Ella mencionó que estás haciendo algunos cambios significativos en tu plan de sucesión. Así es. Quiero trasladar todas mis inversiones al fideicomiso y cambiar mis designaciones de beneficiarios. Jeanette abrió mis archivos en su computadora. Actualmente, tienes a David como el beneficiario principal en todo. Tu IRA, tus cuentas de inversión, incluso tu seguro de vida. ¿Estás seguro de que quieres cambiar todo eso? Estoy seguro. ¿Puedo preguntar qué motivó esta decisión? La última vez que nos vimos, estabas hablando sobre formas de ayudar a David y Valerie con sus metas financieras. Temía esta pregunta, pero tenía una respuesta preparada. He dado cuenta de que necesito pensar más cuidadosamente sobre mi legado. Quiero asegurarme de que mi dinero vaya a causas que me importan, no solo automáticamente a la familia. Jeanette Ascencio lentamente. Eso es muy sabio. En realidad, mucha gente asume que sus hijos usarán el dinero heredado de manera responsable, pero no siempre es así. Pasamos 2 horas reestructurando todo. Mantuve a David como beneficiario, pero reduje su herencia al 25% de mi patrimonio. El resto iría a organizaciones benéficas que había apoyado durante años. El refugio de animales local, el programa de alfabetización de la biblioteca, el fondo para ancianos de bajos ingresos que ayudaba a pagar medicamentos y cuidado en el hogar. Louise Jeanette dijo al terminar, tengo que decirte, este es uno de los planes patrimoniales más considerados que he visto. Estás proporcionando para tu familia mientras también apoyas causas que claramente te importan. Si tan solo supiera la verdadera razón de mi repentina filantropía. Pero la verdad estaba sentada en su oficina tomando decisiones sobre mi legado. Me sentía orgullosa de lo que estaba haciendo. Valerie y David aún heredarían una cantidad sustancial, pero no lo obtendrían todo, y lo más importante, no lo obtendrían automáticamente. El fideicomiso que había establecido requería que demostraran una necesidad genuina y responsabilidad antes de recibir cualquier fondo. El miércoles trajo una visita inesperada. Sara, la hermana de Valerie, llamó a mi puerta alrededor del mediodía. Lo había estado esperando. Valerie había mencionado darle mi número a Sara, pero verla en mi porche aún me hizo latir el corazón más rápido. Louise, espero que no te importe que pase por aquí. Valerie me pidió que te revisara mientras están fuera. Sara era más joven que Valerie, tal vez 35, con el mismo cabello rubio y una sonrisa ensayada. Ella sostenía un plato de cazuela y llevaba una expresión de preocupación exagerada. Es amable de tu parte, pero estoy bien. Valerie estaba muy preocupada por ti, por si te sentías solo en esta gran casa. ¿Puedo entrar un momento? No podía rechazarla sin parecer grosero, así que la llevé a la cocina. Sara dejó el guiso y miró a su alrededor con evidente curiosidad. Su mirada se detuvo en las fotos familiares, el botiquín visible a través de la puerta del baño, la pila de correo en la encimera. Valerie dice que has estado teniendo algunos problemas de memoria últimamente, dijo Sara casualmente, olvidando cosas, confundiendo las citas. Eso debe ser aterrador. No sé qué te dijo Valerie, pero mi memoria está bien. Sara sonrió con simpatía. Por supuesto que sí. A veces los miembros de la familia se preocupan más de lo necesario, pero sabes que es bueno tener a alguien que te cuide. Vivir solo a tu edad puede ser arriesgado. Cada palabra que salía de su boca sonaba como si viniera de un guión que Valerie había escrito. Sara estaba aquí para evaluar mi estado mental y buscar evidencia de confusión o deterioro que Valerie pudiera usar más tarde. ¿Te gustaría un poco de café? Ofrecí, interpretando el papel de la anfitriona amable. Eso sería encantador. Sabes, justo le estaba diciendo a Valerie lo afortunado que es David de tener una madre tan cariñosa. No todos serían tan generosos con ese viaje a Europa. $8,000. Eso es simplemente increíblemente considerado.
Ella estaba buscando información, tratando de que hablara sobre dinero. Tal vez esperando que revelara confusión sobre mis finanzas o hiciera comentarios que pudieran usarse como evidencia de un mal juicio. La familia es importante, dije simplemente. Sara se quedó una hora haciendo preguntas aparentemente inocentes sobre mi rutina diaria, mi salud, mis planes para el futuro. Ella alabó mi casa repetidamente, mencionando cuánto mantenimiento debe requerir una propiedad tan grande. Incluso se ofreció a ayudarme a organizar mi botiquín, diciendo que notó que se veía desordenado. Después de que se fue, llamé a Gabriel de inmediato. Ella estaba realizando vigilancia, dijo Gabriel sin dudar. Todo lo que describiste, las preguntas sobre tu memoria, los comentarios sobre que vivir solo es arriesgado, la oferta de organizar tu medicación, esas son tácticas clásicas de recopilación de información. Ella estaba construyendo un perfil para respaldar un desafío de competencia. ¿Qué debo hacer si ella vuelve? Sé amable, pero no ofrezcas información. No la dejes entrar en tu casa sin supervisión. Y definitivamente no la dejes manejar tus medicamentos o documentos importantes. Y lo hice, documenta todo. Escribe lo que dijo cuando visitó y en que parecía estar más interesada. Esa noche, me senté en mi sala de estar con un cuaderno, anotando cada detalle de la visita de Sara. Mientras escribía, me di cuenta de lo orquestado que había sido. La cazuela era una excusa para entrar. Los comentarios sobre mi memoria eran exploraciones. Las observaciones sobre que mi casa era demasiado grande estaban preparando argumentos para justificar por qué necesitaba cuidados asistidos. Valeria y David pensaron que eran muy astutos usando a Sara como su espía mientras disfrutaban de sus vacaciones a mi costa. Probablemente pensaron que estaba aquí sentada, sola y vulnerable, sin saber de su vigilancia, sin estar preparada para su eventual ataque. Pero no era el objetivo indefenso que imaginaban. Cada movimiento que hacían estaba siendo documentado. Cada manipulación estaba siendo grabada. Cada pieza de evidencia estaba siendo cuidadosamente preservada por Gabriel para la batalla legal que se avecinaba. Pensaban que estaban persiguiendo a una anciana confundida. En cambio, habían caído directamente en una trampa tendida por alguien que había tenido 72 años para aprender cómo funcionaba realmente el mundo. Valeria y David regresaron de Europa un domingo por la noche, 2 semanas después de haberse ido. Pasé esos 14 días transformando mi vida de maneras que ellos no podían imaginar. Pero cuando Valeria llamó el lunes por la mañana, me aseguré de sonar exactamente como la suegra solitaria y agradecida que esperaban encontrar. La mamá Louise había vuelto. Tuvimos el tiempo más maravilloso. San Francisco fue absolutamente mágica, y el tour de vinos en Napa fue como algo sacado de una película. Tomamos tantas fotos para mostrarte. Me alegra mucho que hayas tenido un viaje maravilloso, querida. Estaba ansiosa por escuchar todo al respecto. Te trajimos algunos regalos. Una hermosa bufanda de San Francisco y un poco de aceite de oliva de un pequeño pueblo en Napa. ¿Podemos pasar esta tarde? Estamos deseando contarte todo. Llegaron a las 3, ambos luciendo bronceados, relajados y completamente satisfechos consigo mismos. Valeria prácticamente resplandecía, vestía ropa nueva que evidentemente habían comprado en sus viajes. David parecía más feliz de lo que lo había visto en años, llevando bolsas llenas de souvenirs y hablando emocionado sobre los restaurantes que visitaron. Mamá, este viaje fue exactamente lo que necesitábamos, dijo David, abrazándome. Nos sentimos como nosotros mismos otra vez. Muchas gracias por hacerlo posible. Por un momento, al ver la genuina felicidad de mi hijo, casi vacilé. Se parecía tanto al niño que crié, emocionado, agradecido y lleno de vida. Pero luego recordé la voz de Valeria en esa llamada telefónica, la risa cruel mientras hablaba de dejarme en un hogar, y mi determinación se endureció. Me alegra que lo hayas disfrutado, dije, aceptando los regalos que trajeron. La bufanda era encantadora, probablemente cara, y el aceite de oliva venía en una hermosa botella pintada a mano. Por un breve segundo, me pregunté si me había equivocado por completo, si tal vez a Valeria realmente le importaba. Entonces ella empezó a hablar. Sabes, mamá Louise, David y yo pensamos mucho en este viaje, sobre la familia, sobre el futuro, sobre lo que es mejor para todos. Valeria se sentó en mi sofá con el aire confiado de alguien que está a punto de dar buenas noticias. Nos damos cuenta de que debes sentirte sola en esta gran casa todo por tu cuenta. Y ahí estaba. Y sabemos lo difícil que debe ser mantenerse al día con todo, el mantenimiento, el trabajo en el jardín, todas las pequeñas cosas que necesitan las casas. Entonces,
Hemos estado buscando algunas opciones que podrían ser perfectas para ti. David intervino, su voz adoptando ese tono cuidadoso que la gente usa cuando intenta convencer a alguien de hacer algo que no quiere hacer. Mamá, hay algunas comunidades para personas mayores muy agradables por aquí. Lugares donde tendrías tu propio espacio, pero también acceso a actividades, oportunidades sociales e incluso atención médica si la necesitas. Miramos algunos sitios web mientras estábamos en el hotel. Valeria añadió. Las fotos se veían hermosas, como cruceros en tierra con actividades organizadas, comidas en grupo, incluso transporte para ir de compras y a citas. Me senté en silencio dejándolos construir su caso, observando la actuación que había estado esperando durante 2 semanas. Estaban tan seguros, tan convencidos de que sus vacaciones en Europa les habían dado la autoridad moral para reorganizar mi vida. Lo mejor es que ya no tendrías que preocuparte por nada, continuó Valerie. No más luchas con el mantenimiento del hogar ni preocupaciones sobre si estás seguro viviendo solo. El personal profesional estaría disponible las 24 horas, los 7 días de la semana. Es realmente lo responsable que se puede hacer, añadió David. Papá querría saber que te están cuidando adecuadamente. Involucrar a Charles en esto fue un golpe bajo, pero mantuve mi expresión neutral. Estos lugares suenan caros. Valeria y David intercambiaron una rápida mirada. La primera grieta en su actuación. Bueno, sí, cuestan dinero, admitió Valerie. Pero mamá, tienes esta casa grande aquí, y realmente ya no necesitas todo este espacio. El valor de la casa podría fácilmente cubrir años de cuidado en una instalación muy buena. Además, añadió David, siempre dijiste que querías asegurarte de que tu dinero se usara sabiamente. Esto sería una inversión en tu propio bienestar. Asentí pensativamente, como si estuviera considerando su propuesta. Obviamente has pensado mucho en esto. Lo hemos hecho, dijo Valerie, con alivio evidente en su voz. Te queremos mucho y solo queremos lo mejor para ti. Incluso hicimos algunas consultas preliminares. Nada vinculante, por supuesto, solo para tener una idea de la disponibilidad y los costos. ¿Qué considerado? ¿Y cuándo pensabas que esto podría suceder? Bueno, dijo David, moviéndose incómodamente. Probablemente sea mejor hacerlo pronto. Estos lugares a menudo tienen listas de espera, y a tu edad, es mejor hacer la transición mientras aún estás saludable y puedes adaptarte fácilmente. A mi edad, como si los 72 fueran antiguos, como si ya tuviera un pie en la tumba. Ya veo. ¿Y has mirado instalaciones específicas? Valerie sacó su teléfono con una emoción apenas contenida. En realidad, sí. Hay uno llamado Sunny Meadows que parece perfecto. Está a solo 20 minutos de nuestra casa, así que podríamos visitarte todo el tiempo. Tienen un jardín encantador, una biblioteca, incluso un salón de belleza en el lugar. Me mostró fotos en su teléfono, imágenes genéricas de ancianos sonrientes en un entorno institucional estéril. El tipo de lugar al que la gente iba a esperar a morir. Se ve muy bonito, dije con calma. ¿Qué descubriste sobre los costos? Unos 4,000 pesos al mes por un apartamento básico, dijo David. Más si necesitas servicios adicionales, pero la casa debería cubrir fácilmente varios años. 4,000 pesos al mes. 48,000 pesos al año. En 5 años, habrían gastado casi $250,000 de mi dinero, y yo estaría atrapado en una institución que nunca elegí. Eso me parece razonable, dije. Vi sus rostros iluminarse con triunfo. Entonces, ¿lo considerarás? Valerie preguntó con entusiasmo. Oh, he hecho más que considerarlo. Ya he tomado mi decisión. El cambio en la habitación fue inmediato. Ambos se inclinaron hacia adelante, anticipando mi rendición. He decidido que cualquiera que planee dejar a su propia madre en un hogar de ancianos mientras ella paga sus vacaciones en Europa es alguien que no merece heredar ni un solo dólar de mí. El silencio que siguió fue ensordecedor. La boca de Valerie se abrió. David parpadeó rápidamente como si no pudiera procesar lo que acababa de escuchar. Mamá, ¿de qué estás hablando? David preguntó Doublemint. Metí la mano en el cajón de la mesa de noche y saqué una carpeta. Contenía impresiones de los documentos que había encontrado en su habitación de invitados junto con una transcripción de la conversación telefónica que había escuchado. Había hecho que la oficina de Gabriel preparara todo de manera ordenada, profesional, como pruebas en un caso judicial. Estoy hablando de esto, dije, deslizando la carpeta por la mesa de café.
La investigación de tu esposa sobre los hogares de ancianos, sus cálculos de mi patrimonio neto, su cronograma para declararme incompetente. Estoy hablando de la conversación telefónica en la que se rió de dejarme en un hogar después de que pagué por tu viaje. El rostro de Valerie se puso blanco, luego rojo, y luego blanco otra vez. Estabas espiando mis conversaciones privadas. Olvidaste colgar el teléfono, dije con calma. Y no era privado cuando estabas hablando de mi vida y mi dinero. David agarró la carpeta y comenzó a leer. Su rostro se fue poniendo más pálido con cada página. Valerie, ¿qué es esto? Estas notas sobre los bienes de mamá, sobre los procedimientos de tutela. De hecho, escribiste todo esto. Solo estaba investigando opciones, dijo Valerie desesperadamente, asegurándome de que estuviéramos preparados en caso de que tu mamá necesitara ayuda. Esto no es lo que parece. Ah, ¿no lo es? Pregunt. Porque parece que planeas robar mis ahorros de toda la vida y encerrarme en una institución mientras pretendes que es por mi propio bien. Eso no es cierto. Nunca lo haríamos. Valerie tartamudeó, su cuidadosa compostura completamente destrozada. Dijiste, y cito, después de que pague por mi viaje, la dejaré en un hogar. Te reíste de lo ingenua que soy. Me llamaste vieja y hablaste de lo cansado que estabas de fingir que te importaban mis historias. David parecía que iba a enfermarse. Mamá, si Valerie dijo esas cosas, no tenía idea. En realidad, sí lo sabías. Lo interrumpí, sacando otra hoja de papel. Según estas notas, ya estabas de acuerdo con el plan de la residencia de ancianos. Estabas cansado de que ella llamara todos los días y pensabas que era hora de que tuviera supervisión profesional. La expresión de traición en el rostro de David al darse cuenta de que sabía sobre su implicación fue casi dolorosa de ver. Casi. Mamá, nunca dije esas palabras exactas. Tal vez no esas palabras exactas, pero estuviste de acuerdo con el plan. Participaste en ello. Estabas dispuesto a dejar que tu esposa me manipulase para que firmara la renuncia a mi independencia, para que pudieras vivir cómodamente con mi dinero. Valerie de repente encontró su voz y su tono pasó de defensivo a agresivo. ¿Sabes qué? Está bien. Tal vez dije esas cosas, pero es verdad, lo hice. Estás envejeciendo. Olvidas cosas. Necesitas más ayuda de la que solías. Solo estábamos tratando de planear lo inevitable. ¿Lo inevitable? Rapidly. ¿Te refieres al inevitable momento en que podrías robarme legalmente mi dinero? No es robar si es dinero de la familia. Valerie estalló, finalmente mostrando su verdadero carácter. David es tu único hijo. Ese dinero debería ser nuestro de todos modos. Solo estamos tratando de asegurarnos de que se gestione de manera responsable. ¿Responsablemente? Dije, como la manera en que has manejado tus propias finanzas, constantemente pidiendo préstamos, viviendo más allá de tus posibilidades, dependiendo de mí para sacarte las castañas del fuego cada vez que tomas una mala decisión. David estaba mirando a Valerie como si nunca la hubiera visto antes. Valerie, ¿cómo puedes decir que es dinero de la familia? Es el dinero de mi mamá. Trabajó para conseguirlo. Ella lo ahorró. Ella decide qué hacer con ello. Oh, por favor. Valerie se rió amargamente. No actúes como si no hubieras estado pensando lo mismo. ¿Cuántas veces te has quejado de tener que visitarla, de tener que escucharla repetir las mismas historias, de tener que ayudarla con cosas que debería poder manejar por sí misma? Eso es diferente de planear institucionalizarla en contra de su voluntad. Es porque parecías bastante interesado cuando mencioné lo mucho más fácil que sería nuestra vida si ella estuviera en un lugar seguro con atención profesional. Observé esta pelea desarrollarse con una mezcla de satisfacción y tristeza. Mi hijo y mi nuera se estaban destrozando mutuamente, revelando la fea verdad detrás de su matrimonio, y yo fui la causa de ello. Pero yo también fui víctima de ello. Suficiente, dije finalmente. Ambos se volvieron a mirarme, recordando que todavía estaba en la habitación. Creo que ambos han dicho más que suficiente. Mamá, David empezó, pero le levanté la mano. Quiero que ambos se vayan ahora. Y quiero que entiendan algo muy claramente. Nunca recibirás otro perfume de mí. Nunca tendrás acceso a mis cuentas, mi casa, ni a mis decisiones sobre mi propia vida. Si intentas que me declaren incompetente, descubrirás que he tomado todas las medidas legales para protegerme. Y si intentas impugnar mi testamento, descubrirás que la mayor parte de mi dinero va a parar a la caridad de todos modos. El rostro de Valerie se retorció de rabia. No puedes hacernos esto.
Tenemos hijos de los que preocuparnos, una hipoteca que pagar. No puedes simplemente cortarnos. Observa, dije, levantándome y caminando hacia la puerta principal. Sus problemas financieros no son mi responsabilidad. Tus malas decisiones no son mi culpa, y tu codicia no es un problema que deba resolver. Mamá, por favor, dijo David, con la voz quebrada. ¿No podemos hablar de esto? ¿No podemos llegar a un acuerdo? Por un momento, al escuchar el dolor en la voz de mi hijo, casi vacilé. Pero luego recordé la risa cruel de Valerie, la forma casual en que hablaba de deshacerse de mí. Los años de manipulación y abuso emocional disfrazados de amor. El momento de hablar fue antes de que decidieras tratarme como una cuenta bancaria con una anciana inconveniente adjunta. Dije, fuera. Creo que es hora de que ambos aprendan cómo es la vida cuando tienen que cuidar de ustedes mismos. Se fueron sin decir una palabra más. Valerie marchaba rígida hacia su coche mientras David me miraba de reojo, su rostro una máscara de pérdida y arrepentimiento que podría haber sido genuina. Pero ya era demasiado tarde para arrepentirse. Mientras los veía alejarse, sentí algo que no había experimentado en años. Paz completa y total. La confrontación que había estado temiendo había terminado. Y había sobrevivido. Más que sobreviví. Había ganado. Habían pasado 6 meses desde esa confrontación en mi sala de estar, y mi vida se había transformado de maneras que nunca podría haber imaginado. La casa se sentía diferente ahora. No vacía, sino tranquila. El silencio que antes parecía opresivo ahora se sentía como libertad. Podía despertarme cuando quería, comer lo que me apetecía. Ver mis propios programas sin que nadie suspirara impacientemente o revisara sus teléfonos. Las protecciones legales que Gabriel había implementado resultaron ser exactamente lo que necesitaba. 2 semanas después de que echara a Valerie y David, intentaron impugnar mi capacidad a través de un abogado que contrataron. Pero la evaluación exhaustiva del Dr. Ayes, combinada con la evidencia documentada de su manipulación, hizo que su caso fuera imposible de seguir. Su abogado realmente les aconsejó que abandonaran el asunto por completo para evitar posibles cargos de intento de abuso a personas mayores. Escuché a través de conocidos mutuos que estaban luchando económicamente sin mi apoyo. David se vio obligado a conseguir un segundo trabajo y Valerie volvió a trabajar a tiempo completo por primera vez en años. El viaje a Europa, resultó, había sido cargado a tarjetas de crédito que no podían pagar. Sin mi red de seguridad, se vieron obligados a enfrentar la realidad de sus gastos excesivos. Una parte de mí sentía pena por ellos, especialmente por David. Pero una parte más grande de mí reconocía que aprender a valerse por sí mismos era lo mejor que podría pasarles. Durante demasiado tiempo, había facilitado su irresponsabilidad al estar siempre ahí para solucionar sus problemas. El timbre sonó, interrumpiendo mis pensamientos. A través de la ventana, vi a una mujer que no reconocía de pie en mi porche con una adolescente a su lado. Cuando abrí la puerta, la niña rompió en una enorme sonrisa. Abuela Louise. Era Gaby, mi nieta de 16 años. Parecía más grande que la última vez que la vi hace 8 meses, más alta, con el rostro más maduro, pero sus ojos aún tenían la calidez que recordaba de cuando era pequeña. Gaby. La abracé con fuerza, inhalando el olor de su champú, sintiendo cuánto había crecido. ¿Qué haces aquí? Esta es la mamá de mi amiga, la señora López, dijo Gaby, señalando a la mujer a su lado. Me llevó. Realmente quería verte. La señora López sonrió cálidamente. Gaby ha estado hablando de ti sin parar. Ella preguntó si podía traerla para una visita. Espero que esto esté bien. Por supuesto que sí. Por favor, pasa. Mientras nos acomodábamos en la sala, Gaby miraba a su alrededor con evidente curiosidad. La casa se ve diferente, abuela. De alguna manera más brillante. Tenía razón. Había redecorado en los meses desde la confrontación, eligiendo colores que me hacían feliz en lugar de los tonos neutros que Valerie siempre había preferido. Había colgado nuevas obras de arte, reorganizado los muebles para adaptarlos a mis necesidades y convertido la antigua oficina de Charles en un taller donde podía retomar los pasatiempos que había abandonado hace años. He hecho algunos cambios, dije. ¿Cómo estás, querido? ¿Cómo va la escuela? Bien. Realmente bien, de hecho. Hice el equipo de fútbol de la escuela y estoy tomando historia del arte app, que me encanta. Gaby hizo una pausa. Luego miró hacia abajo, a sus manos. Abuela, necesito decirte algo. Sé lo que pasó con mamá y papá.
Mi corazón se apretó. Gaby, no necesitas preocuparte por problemas de adultos. No, quiero hablar de ello, interrumpió, mirándome con la expresión decidida que tanto me recordaba a Charles. Mamá me dijo a Dylan y a mí que los cortaste porque estaba siendo egoísta y vengativa, pero papá me contó lo que realmente pasó sobre el plan de mamá de ponerte en un hogar y las cosas que dijo sobre ti. La señora López se movió incómodamente. Gaby, tal vez esto no está bien, dije, luego volví a mirar a Gaby. ¿Qué te dijo tu padre? Me habló sobre la llamada telefónica que escuchaste, sobre la investigación que hizo mamá, sobre cómo planeaban usar tu dinero y luego deshacerse de ti. Lloró cuando me lo contó. Abuela, nunca he visto llorar a mi papá antes. Me apreté la garganta. A pesar de todo, saber que David sentía un remordimiento genuino proporcionaba algo de consuelo. Dijo que lo hizo porque mamá lo convenció de que era por tu propio bien, pero que luego se dio cuenta de lo mal que estuvo. Ha estado tratando de encontrar una manera de disculparse contigo, pero no cree que alguna vez lo perdonarás. ¿Y qué piensas tú de todo esto? Pregunté con cuidado. Gaby se quedó en silencio por un momento, eligiendo sus palabras. Creo que lo que mamá planeó fue horrible, y creo que papá debería haberle hecho frente en lugar de seguirle el juego. Pero también creo que tal vez ambos cometieron errores. ¿Qué tipo de errores crees que cometí? Creo que les hiciste demasiado fácil aprovecharse de ti. Mamá siempre ha sido un poco manipuladora. Incluso conmigo y Dylan, tiene esta manera de hacerte sentir culpable si no haces lo que ella quiere. Pero tú simplemente seguías dándole lo que quería. Así que ella seguía pidiendo más. La sabiduría en las palabras de mi nieta de 16 años era asombrosa. Ella había identificado la dinámica exacta que había permitido el comportamiento de Valerie durante tantos años. Eres muy perspicaz, le dije. Lo heredé de ti. Gaby sonrió. Mamá siempre decía que era demasiado parecida a mi abuela para mi propio bien. Creo que lo dijo como un insulto, pero yo lo tomé como un cumplido. La señora López habló en voz baja. Gaby ha estado pasando un mal rato en casa desde que todo esto sucedió. Sus padres están bien, pero están peleando mucho, echándose la culpa mutuamente. Ella preguntó si tal vez podría pasar un tiempo contigo si estás dispuesto. Me encantaría, dije de inmediato. Pero Gaby, ¿qué pasa con tus padres? ¿No se opondrán? Papá dijo que podía tomar mis propias decisiones sobre verte. Mamá. Bueno, mamá dijo muchas cosas que no voy a repetir, pero tengo 16 años. Abuela. Soy lo suficientemente mayor para elegir a quien quiero en mi vida. Pasamos la tarde hablando. Hablando de verdad de una manera que Gaby y yo no habíamos hecho en años. Me habló sobre la escuela, sus amigos, sus planes para la universidad. Le conté sobre las clases de arte que había comenzado a tomar, el club de lectura al que me había unido, el trabajo voluntario que había comenzado en el refugio de animales. Pareces diferente, abuela. Gaby observó. Más fuerte, supongo. Más como tú mismo. Me siento más como yo misma, admití. Durante mucho tiempo, estuve tan enfocada en ser la madre y abuela perfecta que olvidé simplemente ser Louise. Me gusta Louise, dijo Gaby con firmeza. Me gusta mucho. Mientras la señora López se preparaba para llevar a Gaby a casa, mi nieta me abrazó con fuerza. ¿Puedo volver el próximo fin de semana? Tal vez incluso podría pasar la noche a veces. Me encantaría eso. Pero Gaby, quiero que entiendas algo. Siempre amaré a tu padre, y espero que algún día podamos reconstruir nuestra relación, pero nunca volveré a ser como era antes. Nunca más dejaré que nadie me trate como una cuenta bancaria o una carga. No querría que lo hicieras, dijo Gaby. Te mereces algo mejor. Después de que se fueron, me senté en mi jardín mientras el sol se ponía, reflexionando sobre el regalo inesperado de la visita de mi nieta. Valeria había intentado aislarme de los niños, controlar mi relación con ellos, tal como controlaba todo lo demás. Pero Gaby era lo suficientemente mayor para ver a través de la manipulación y lo suficientemente fuerte para tomar sus propias decisiones sobre a quien quería en su vida. El teléfono sonó y vi el nombre de Gabriel Rivera en el identificador de llamadas. Louise, tengo algunas noticias que podrían interesarte, dijo. Escuché a través de canales profesionales que Valeria y David se están divorciando. No me sorprendió del todo. El estrés de sus problemas financieros combinado con la ruptura de confianza entre ellos probablemente había hecho que su matrimonio fuera insostenible. ¿Qué opinas de eso? Gabriel preguntó. Triste por ellos, respondí honestamente. Especialmente por los niños, pero no culpable.
Sus problemas son las consecuencias de sus propias decisiones. Esa es una perspectiva muy saludable. Y lo hice. Hay una cosa más. El abogado de David se puso en contacto conmigo. Quiere saber si estarías dispuesto a reunirte con David en privado. Aparentemente, quiere disculparse y ver si hay alguna posibilidad de reconstruir su relación. Lo consideré. Hace 6 meses, habría dicho que sí de inmediato, desesperado por cualquier oportunidad de reconciliarme con mi hijo, pero había aprendido mucho sobre mí mismo en esos meses, sobre la diferencia entre el amor y la habilitación, entre el perdón y ser un felpudo. Dile a su abogado, estoy dispuesto a reunirme con David, pero solo bajo ciertas condiciones. Primero, Valerie no puede estar involucrada de ninguna manera. En segundo lugar, cualquier relación que reconstruyamos se basará en el respeto mutuo, no en la dependencia financiera. Y tercero, necesita entender que la confianza, una vez rota, toma mucho tiempo reconstruirla. Transmitiré ese mensaje. Gabriel dijo, Louise, tengo que decirte, te has convertido en una de mis clientas favoritas. La forma en que has manejado esto, la fuerza que has mostrado, es inspiradora. Después de colgar, recorrí mi casa encendiendo lámparas mientras caía la oscuridad. Cada habitación reflejaba ahora mis elecciones, mis preferencias, mi personalidad. La habitación de invitados que alguna vez guardó evidencia de la traición de Valeria ahora era un espacio cómodo donde Gaby podía quedarse cuando quisiera. La oficina de Charles se había convertido en mi sala de manualidades, llena de materiales de arte y proyectos a medio terminar que me traían alegría. Pensé en la mujer que era hace 6 meses. Sola, desesperada por la aprobación, dispuesta a sacrificar mi propio bienestar para mantener relaciones que, en última instancia, eran unilaterales. Esa mujer había tenido tanto miedo de estar sola que se permitió ser utilizada y manipulada. Pero estar solo, había descubierto, no era lo mismo que estar solitario. Ahora tenía amigos, amigos de verdad de mi clase de arte y del club de lectura que valoraban mi compañía por quien soy, no por lo que puedo proporcionar. Tenía actividades que me llenaban, pasatiempos que me desafiaban, trabajo voluntario que me daba propósito. Lo más importante, había recuperado a la Louise que había trabajado durante 40 años y había construido una vida con Charles. La Louise que trabajó 40 años y construyó una vida con Charles. La Louise que crió a un hijo y sobrevivió a la viudez. La Louise que fue lo suficientemente fuerte como para luchar cuando más importaba. Mi teléfono vibró con un mensaje de Gaby. Gracias por hoy, abuela. Te quiero. No puedo esperar al próximo fin de semana. Sonreí, escribiendo de vuelta. Te quiero también, querido. Haré tus galletas favoritas. Mientras me preparaba para dormir esa noche, me miré en el espejo del baño. La mujer que miraba hacia atrás tenía el cabello canoso y arrugas, pero sus ojos brillaban con confianza y paz. Parecía alguien que conocía su propio valor, alguien que nunca más dejaría que otros definieran su valía. Valeria había estado equivocada en tantas cosas, pero tenía razón en una. Había cambiado. Era más fuerte. Era más yo misma de lo que había sido en años. Y finalmente estaba completamente libre. El colgante barato que Valeria me había dado antes de su viaje seguía en mi joyero, un recordatorio de lo poco que le importaba. Pero ahora, junto a él, había un hermoso relicario de plata que Gaby me había comprado con su propio dinero de niñera, grabado con las palabras la mejor abuela del mundo. Algunas personas había aprendido que valían la pena la inversión de amor. Otros valían la inversión de límites. La sabiduría estaba en conocer la diferencia. Mientras apagaba las luces y me acomodaba en la cama, sentí algo que no había experimentado en años. Plena satisfacción. Mañana traería nuevas posibilidades, nuevas aventuras, nuevas oportunidades para vivir la vida a mi manera. A los 72 años, apenas estaba comenzando. Ahora, si te gusta esta historia, haz clic en el siguiente video que aparece en la pantalla porque en él hay una historia de traición y giros como nunca has visto antes.